Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes desde hace más de 22 años. Agradecemos, como siempre, en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, su compañía, su confianza, su abrazo de vida al compartirla con nosotros, queridos amigos. Bueno, pues no podemos soslayar que tenemos y debemos, y con el corazón lo hacemos, felicitar a las madres presentes, a las madres ausentes, a las madres de vientre y corazón, a las madres por deseo y no de sangre, a las madres que extrañan y tienen una estrella, también a las madres padres y a los padres madres, a las madres del cuidado de otros seres hermosos, a los que dicen animales, pero que son ternura y fidelidad, queridos amigos. Bendiciones a todos aquellos que dan vida de diferentes maneras. Así es que un abrazo entrañable a todos y cada uno de ustedes, queridos amigos. Demos amor, al dar amor, damos vida. Bueno, pues vamos a arrancar con nuestra queridísima maestra Francisca Saavedra en una mesa, como siempre, muy rica y que les recomendamos escuchen. Y yo públicamente quiero reconocer, y lo he dicho, ella lo sabe, la maestra Francisca Saavedra es como mi madre en el periodismo. Así es que te agradezco, maestra querida, siempre tu apoyo, tu cariño, tu orientación, maestra linda, te adoro, te quiero. Maestra querida, ¿qué vas viendo tú como oportuno compartir con nuestros queridos amigos, ya que independientemente que vamos por las noticias, la coyuntura, pero muchas veces también es dar lectura, no solamente a lo que dice la nota, sino al porqué de la nota? Te escuchamos con mucha atención, maestra querida. Adelante. Buenas tardes, Celeste, amigos, buenas tardes y muchísimas gracias por esas bellas palabras. Que no me deseas, pero poquitito, no, hombre, yo que hubiera querido ser tu madre porque eres una mujer muy brillante y yo te felicito porque eres la mamá de mi Celestita. Bueno, pues muchos de los temas que hoy nos embargan siguen en torno a la Suprema Corte de Justicia. La Constitución dice o establece 3 poderes para la administración y el gobierno de este país. Uno vigila al otro, pero se vigilan unos a otros. Dice la Constitución además que estos 3 poderes representarán el poder del pueblo. O sea, quien empodera a estas instancias, a estos entes, es el poder del pueblo. Pero yo no entiendo si elegimos al Poder Ejecutivo, si elegimos al Poder Legislativo, no veo por qué tan arrugados están los que debieran ser también elegidos por el pueblo. Hoy oía por ahí unas desfachateces que alguien se lanzó diciendo, ¿cómo vamos a elegir así? Pues puede ganar cualquier artista. No. Primero tiene que cubrir los requisitos básicos de un legislador, de una persona estudiosa del todo el entramado judicial de esta nación, el poder básico, el defensor de los derechos de todos. Primero debe académicamente representar adecuadamente y después de los 2, 3 estrellas, sí que el pueblo decida quién. Porque éticamente también, maestra querida. Sobre conocimiento, pero en ética también. Claro, incluso el hecho de que sea pública esta designación o esta convocatoria,
nos permite hacer un juicio de valor sobre la reputación pública que puedan tener estas personalidades. Porque, por ejemplo, sin necesidad de intentar hacer un daño excesivo, la ministra Norma Piña es herencia de Enrique Peña. Y Enrique Peña no es garante de ninguna base anticorrupción que pudiéramos tener a la mano, cuando hoy se habla que fue el centro de la corrupción. Entonces, son cosas que ahora se empiezan a destapar, pero por ejemplo yo no lo sabía, que es una herencia de don Enrique Peña. Entonces es muy importante que si los poderes se eligen y la democracia es cuando el poder lo ejerce el pueblo, yo no veo por qué se arruguen tanto, por una parte. Y por otra, si supervisan lo bien y mal hecho por el Ejecutivo y coartan lo bien o mal hecho por el Legislativo, y a ellos, ¿quién les pone un estate quieto o te fallo aquí o te fallo allá? Creo que algunas incluso de las consideraciones para echar abajo la primera parte del plan B tiene todavía pues unos círculos negros o una pata coja de repente por ahí. Entonces tenemos que estar muy alertas y para eso es importantísimo que conozcamos los procesos naturales del ejercicio del poder de nuestras autoridades. Entonces, leamos un poco por aquí, un poco por allá, y como siempre recomendamos en este espacio, no le crean a todo el mundo, indaguen, aclaren sus dudas para que pues todos tengamos esa visión y ese deseo de hacer un país que se desarrolle en orden, pero con piso parejo, como dicen todos, que todos igualitos, ni nadie, todos coludos o todos ramones. Y por otra parte, el asunto de la entrada en vigor mañana mismo, más bien de echar abajo mañana mismo, aquella intención que tuvo el gobierno de los Estados Unidos mediante o a través o debido a la pandemia de aplicar el plan 42 o algo así, en donde le impedías a la gente entrar así nomás por entrar por cuestiones de salud y sanidad y etcétera, etcétera. Pero no crea la gente verdaderamente que se van a abrir las fronteras y se cayó el muro y los van a recibir con mariachi. No. Estados Unidos tiene un proceso tan fuerte, tan duro y tan radical que tiene 1.500 sabuesos esperando a ver quién viola las leyes básicas de inclusión o de internamiento a su país, por ejemplo. Y por otra parte, no nos dice con claridad lo que nosotros hemos asumido por necesidad, convertirnos en ese tercer país seguro, o el patio trasero, o como le quieran llamar, y asumir esa enorme carga que ha representado una oleada de migrantes que se ha dado por todo el mundo, claro, pero solo las naciones que son poquititamente humanas han tenido que apechugar, como le ha ocurrido al gobierno de México. O sea que no crean tanto en el canto de las sirenas. ¿Por qué? Porque imagínate que toda la gente que intenta entrar y no entre se va a quedar en nuestro territorio y va a ser presa de todas las pandillas esas que se dedican a traficar con la gente, a secuestrarla y a hacer dinero con ellos. O sea que es un negocio electoral, es un negocio humano, los migrantes son un negocio para muchísimos grupos políticos. Entonces tenemos que estar también alertas para denunciar lo que a nuestra vista esté evidente, para poder ayudar a que esto tenga un poco más de orden. Y si han de quedarse por aquí, estén debidamente resguardados por nuestra autoridad, intentando cuidar al máximo los derechos humanos. Nosotros sabemos que mucha de la gente que viene expulsada por la pobreza o el miedo o lo que sea, también viene gente mala entre todos ellos, y aquí también habemos gente mala. Entonces intentemos que los buenos se cobijen unos a otros y podamos denunciar a los malos que están actuando y son los que intranquilizan y los que desestabilizan a los países, a los pueblos, a las sociedades. Entonces estemos pendientes de cómo se va desenvolviendo este proceso. Y por último, solo quiero apuntar
que todo el mundo ha hecho una crítica muy somera, muy superficial, sobre todo basada en lo que se dice en los medios, de la personalidad egregia, verdaderamente regia, del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un extraordinario estratega de la política. Me lo imagino sentado frente a un tablero político, moviendo sus piezas y poniendo en jaque regularmente a todos. A los medios, a la oposición, a los adversarios, a la gente inquieta, a los que están dentro del movimiento de la 4T, a todo el mundo lo tiene cuidándole las manos y viendo por dónde van los movimientos del señor presidente, que, perdón, él se quejan que está en campaña, que ya se desató la campaña. No, el señor presidente entró a gobernar desde el primer día con una campaña permanente por las fuerzas que le han golpeado, y nos consta, todos lo han golpeado de todas formas y desde todos los frentes y con toda la malsana intención de hacer daño. Y entonces también en ese sentido tenemos que estar muy alertas. Eso es con lo que pudiéramos empezar hoy, mi querida Celeste. Gracias, maestra queridísima Francisca Saavedra. Pues queridos amigos, efectivamente vamos viendo, recordemos cómo desgraciadamente los grupos de migrantes han sido movidos por ONGs internacionales financiadas precisamente para desestabilizar países, así como otros muchos movimientos, pseudoejércitos hacen pseudorevoluciones y obviamente pues esto es parte de estos intereses que se están desmoronando del mundo unipolar. Entonces estamos en momentos muy complicados, pero que debemos estar muy atentos, queridos amigos. Por otra parte, vamos viendo cómo florece el multipolarismo, sobre todo en la conciencia de todos nosotros. También veamos cómo, así como golpean a través de grupos sociales, de pago de mercenarios o de utilización del dolor y del drama de grupos pues con problemas como fue y ha sido ¿se acuerdan? La bestia con los migrantes, los desaparecidos de San Fernando, o sea, tantas y tantas cosas que se dieron por aquellos que ahora se dan golpes de pecho. Bueno, démonos cuenta que así se maneja esto por los mismos intereses que son internacionales, no esa ultraderecha, ese nazismo internacional, esa avidez solamente por la parte económica. Y por otra parte también lo utilizan con el famoso, como se dice, lawfare, que es a través de esto que decía la maestra, de dar golpes de Estado a través de supuestos actos de justicia. Y en este mismo caso, y cierro en esta parte primera, precisamente vemos a la Suprema Corte de Justicia que evidencia más que nunca a qué intereses obedece y cómo por ello es soberbia, rapaz, y de facto también invade al legislativo. Pero también debemos de agradecerles que hacen lucir a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el primer poder ejecutivo que respeta la división de poderes en nuestro país. Así es que ellos están haciendo con sus torpezas y con su golpeteo, porque son golpistas, el que se ponga en evidencia más lo que se está haciendo para el bien de México y lo que ellos están obstaculizando para el bien de México. Así es que, queridos amigos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista a través de la frecuencia de Radio Cañón, las 760, queridos amigos, en donde existe la pluralidad. Usted lo nota en las diferentes programaciones y eso es importantísimo, queridos amigos. Y también agradecemos enormemente a quienes nos transmiten de manera diferida diferentes frecuencias radiales, tanto ahora sí que reitero, frecuencias radiales como también a través de la red. Bueno, pues queridos amigos, recordando ahorita y retomando un poco lo que nos dijo la maestra Francisca Saavedra y que tiene que ver con en nuestro país
y que vamos viendo cómo se utilizan estos golpes blandos de los que nos ha hablado el maestro Rodolfo Sánchez Mena, pues yo quisiera aquí subrayar, por ejemplo, cómo hubo una denuncia el día de hoy por parte del canciller ruso Sergei Lavrov, que dice y asegura que en Estados Unidos se está organizando un supuesto ejército de Siria libre, con participación de terroristas para utilizarlo contra las autoridades legítimas de Damasco. Entonces vamos viendo, queridos amigos, cómo aún se recuerda con gran dolor a este pueblo heroico de Siria, cómo soportaron tantas mentiras, cómo soportaron el tiempo y nos dieron tiempo a la humanidad para darnos cuenta de manera más clara y contundente de esta forma aplastante de quererse hacer del poder y de los recursos de los pueblos por parte de estos grupos que apoyan al unipolarismo. Esta City de Londres con sus dedos largos, ¿no? Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, y que no son los países, no son las banderas, sino que utilizan membretes o banderas o hablan en nombre de países, pero realmente van por sus intereses, nunca van por los intereses comunes. Entonces es importante ahorita decirlo. Recuerdo cuántas veces en estos micrófonos y en nuestra revista Voces del Periodista comentábamos las tragedias y lo que sucedía en Siria de manera directa, lo decíamos, nos comunicábamos, teníamos enlaces directos y había gente que le parecía así como fuera de cualquier foco, increíble, inconcebible ese grado de mentira, ¿no? Y de maldad, de intervencionismo. Y bueno, nos dimos cuenta. Acá, a costa de eso, murieron muchos seres humanos inocentes. Se destruyó gran parte de un pueblo maravilloso como es el pueblo sirio, que nos da ejemplo, que sostuvo a su presidente legítimo Bashar el-Assad, a quien vuelven a elegir, quien ofreció a su pueblo retirarse del cargo y el pueblo no lo permitió, y ahí sigue él dando ejemplo de dignidad. Y vemos por otra parte el ridículo que se está haciendo con estos quienes apoyan al nazismo, quienes apoyan la depredación humana, quienes apoyan a la guerra y a esos intereses. Entonces es importante que estemos con todo esto en el foco. Recordemos que ellos mismos, entre ellos Hillary Clinton y otros personajes más, ¿no? Que aceptaron que financiaban grupos terroristas, ¿no? A los que les llamaban revolucionarios, pero pues que son nada más y nada menos que mercenarios, y que es lo mismo que siguen y continúen haciendo. Bueno, por eso es tan importante también el dato que nos dio la maestra Francisca Saavedra sobre el cuidado que debemos de tener sobre la utilización, por desgracia, muchas veces en el entorno político, de un tema tan doloroso como son los migrantes y otros temas más. Debemos estar alerta, y más cuando tenemos a nuestro vecino, que como lo he dicho siempre, no se va a cambiar de casa, ni nosotros tampoco. Entonces se tiene que ir caminando al lado, ser totalmente estratega en las relaciones, procurar un equilibrio que va por una línea muy delgada, pero que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho como ninguno que yo recuerde, digamos en los años que yo tengo de vida, ¿no? Pero vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, qué tema cree él que sea relevante compartir con ustedes. Adelante, maestro don Rodolfo. Su micrófono, por favor. Sí, Celeste, agregar a lo que comentó sobre Siria y la reactivación de los mercenarios, toda vez que en el Medio Oriente, pues prácticamente la convivencia entre los pueblos está resuelta a partir de que la Unión Árabe se ha reconstituido con el ingreso
de Siria, y la guerra de Yemen pues está saliendo de reemplazar, aunque permanece la actitud agresiva y siempre discordante de Israel en impidiendo la construcción del nuevo Estado palestino. Pero así estamos allá y acá, porque el mundo unipolar no se quiere ir, Celeste, no, aunque es rechazado en la mayor parte de los pueblos, siempre está maniobrando, y en este plazo que tiene de vida hasta las elecciones, pues está haciendo todo lo posible por reventar en varias regiones del mundo, y particularmente en la nuestra, el rumbo que ya tiene América Latina y el Caribe. No nos sorprende por eso, Celeste, la presencia del ministro de Relaciones Exteriores en Guatemala. Está allí el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno nazi de Ucrania para tratar de involucrarse en la unión de países del Caribe y de los países de toda la región que lo componen. México. Perdón, maestro, además que abro el paréntesis, maestro, pero aquí acabamos de ver qué manera tan vergonzosa, en mi punto de vista como mexicano, de ofrecerse por parte de algunos grupos del Senado, como fue ese recibimiento que le hizo el señor Santiago Krill a un Zoom que hubo con Zelensky. Qué vergüenza. Y ahí vemos claramente, miren, todo esto que comentábamos sobre que estos grupos golpistas nazis cada vez hacen más evidente, tanto que en México ahora están 3 poderes y que se respeta la libertad de los poderes. Bueno, también se hace la evidencia de quién es quién y quiénes van con una voracidad por el dinero, por la guerra, por quedar bien con un grupo económico, y quienes tienen la dignidad. Perdón la interrupción, maestro, adelante. En estos momentos tan peligrosos, con este contexto que usted nos comenta. Adelante. Así es, Celeste. Sí, qué bueno que recordó cómo abrieron el Zoom al presidente. Bueno, no podemos decir que sea presidente, si después de un golpe de Estado en Ucrania, al señor que es un comediante y que actúa bajo las órdenes de la OTAN y de los Estados Unidos. Pero esta situación, Celeste, es verdaderamente preocupante, porque no es solo el embajador, el secretario de Relaciones de Ucrania que se encuentra en Guatemala. Esto es desde luego una acción planificada por el Departamento de Estado norteamericano, por el Pentágono, por los Estados Unidos, justamente, Celeste, cuando el título que impedía que expulsaba a los migrantes de los Estados Unidos se ha vencido, y el presidente Biden está llamando de que va a haber caos en la frontera. Pero ¿quién fomenta ese caos? Es preocupante que Guatemala, que es un país en manos de militares, donde su presidente estuvo en Ucrania, se preste este juego perverso de utilizar a Guatemala como plataforma en contra de los países de todo el Caribe, en donde formamos desde luego nosotros parte, y buena parte de todos los países latinoamericanos. Sí, el Caribe es hoy un área súper estratégica por el papel geopolítico que está jugando en la región América Latina, y quieren los ucranianos, quieren la gente de la OTAN, quieren los Estados Unidos hacerlo una zona de la OTAN para confrontar a nuestros países con China por la disputa que tienen en el Pacífico. Y
pues esta reunión, esta participación del ministro de Relaciones en Guatemala es verdaderamente preocupante, porque es el Estado de Guatemala, es el país que hoy es el último reducto de los Estados Unidos de Centroamérica hasta Brasil, y por eso quieren armar ahí expandir la guerra híbrida en Guatemala, pero también lo que están poniendo en riesgo, Celeste, y hay que estar con mucho ojo, en riesgo a los migrantes que entran por Guatemala. Seguramente los grupos paramilitares ucranianos van a empezar a actuar y lo van a hacer en nuestra frontera con Guatemala, lo que nos alerta, Celeste, para que los mexicanos y nuestras autoridades, nuestras Fuerzas Armadas, estemos pendientes, porque esto nos recuerda a la agresión de México en la época del general Idígoras, cuando los militares guatemaltecos estaban en contra de nuestro país. Gracias, maestro querido. Vamos a hacer un corte, amigos, y veamos de qué tamaño es el punto delicado de tener a políticos entreguistas, el riesgo de supervivencia de México, de nuestra calidad de vida, de la ética, del amor a la patria y de la preservación de nuestros valores, con personajes tan carentes de ética. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en estos micrófonos Voces del Periodista en las frecuencias de la pluralidad, que es Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, pueden ustedes escuchar nuestra repetición a través de Nueva República, @Nueva República, Radio La Nueva República, a través de la red, y ya de manera diferida, por supuesto, a partir de las 9 de la noche, o en nuestros canales de YouTube. Queridos amigos, retornamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que nos da este análisis y esta nota importantísima sobre este señor que es secretario, es un funcionario de Relaciones Exteriores de Ucrania, que por cierto en su nombre lleva mucho, al parecer, como me decía el maestro, se apellida Culebro. Está tremendo esto en que ya declaren de manera abierta y cínica que van a venir por recursos a México. Hay que estar alerta. Nosotros pedimos en estos micrófonos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador estar muy atentos de esto, porque obviamente sabemos que nuestros vecinos del norte no están tranquilos con esta independencia y esta dignidad que ha presentado y que representa nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se tiene que ir zigzagueando y caminando con mucho cuidado, precisamente por el entorno político, por las guerras híbridas y por todo este manejo de traiciones de parte de Estados Unidos, que, como ya lo han reconocido todos quienes han tenido contacto con ellos, pues no tienen amistades ni tienen ningún interés común, tienen interés propio, y ni siquiera es del país. Ojalá lo sea del país, y ojalá quien venga en el gobierno de Estados Unidos tenga alguna conciencia nacional para proteger a su país, que está en demérito de tantas vidas, en un colapso tremendo financiero, próximo a darse, al parecer, cómo ha depredado la calidad de vida de sus ciudadanos. Entonces, son de estos intereses, queridos amigos, hay que estar alerta, y entonces, bueno, pues es un tema por demás interesante. Ojalá, y reitero, escuchen nuestras autoridades, seguramente ya lo sabrán, pero por si no, hay que estar atentos en este sentido, porque es muy, muy, muy peligroso esto. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo seguimos escuchando con estas declaraciones que dio este señor Culebro, ¿no? Creo que es Dimitri Culebro. Sí, Culebro. Adelante. Sí. Culebra, imagínese.
Sí, bueno, adelante. Y con permiso a las culebritas, ¿verdad? Que no tienen una culpa. Claro adelante, maestro. Que son pacíficas, ¿verdad? Exactamente. Bueno, la situación, Celeste, sí, es que el planteamiento estratégico no es de los ucranianos, es de los Estados Unidos de introducir a Ucrania en nuestro espacio geopolítico. Por supuesto, maestro. Qué bueno que haces y que subraya esto. Por supuesto, es importante subrayar esto porque son una herramienta de estos intereses de la City de Londres y de sus tentáculos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la OTAN. Pero es exactamente esto y qué bueno que lo recalca, maestro querido. Definitivamente. Y el peligro, Celeste, es que lo hacen con toda mala fe de decir, sí, pero ahí está textual, de que van a participar y que quieren que el sur global se una a Ucrania en contra de Rusia en este momento de ofensiva, donde vienen a pedir armas para sacar adelante su ofensiva. En los círculos militares norteamericanos están perfectamente conscientes que la contraofensiva Ucrania no va a tener resultados militares y entonces le están dando la vuelta para sacarlo por la vía diplomática, pero fundamentalmente por la vía militar, para incorporar a nuestros países en el seno de la OTAN. ¿Qué es lo que están buscando? Quebrar la unidad que se está construyendo en el sur global, nuestra alianza del sur global con China y con Rusia, y definitivamente lo que pretenden, que no lo van a lograr, que es quebrar a los BRICS en América Latina y sacar a Rusia y a China de toda la alianza y todas las negociaciones que se están estableciendo en América Latina. El fin es muy perverso, pero nuestro país vuelve a correr un gran riesgo, como en otros tiempos, cuando las fuerzas de Guatemala atacaron y pretendían atacar a nuestro país. Es otra vez, se repite ese episodio en esta situación tan crítica para los migrantes. Hay que proteger a los migrantes, hay que proteger nuestras fronteras y tener los ojos muy abiertos y el oído pendiente de lo que está pasando. Exactamente, gracias maestro don Rodolfo Sánchez Mena, interesantísimo. Ya verán los temas que va a tocar el doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Ceci Tapia nos hablará sobre las redes y lo que tenga que decirnos, pero en este momento yo quisiera pedirle de favor al maestro Gerardo Castilleja, para cerrar esta pinza en la parte internacional, este contrapeso y escuchar el otro lado de la moneda en el mensaje que dio el presidente Putin en el Día de la Victoria, precisamente en el que busca revivir la alianza que existió entre Rusia y Estados Unidos, incluso, fíjense nada más, vean la diferencia de miras y las preocupaciones tan opuestas que hay. Ojalá y en las elecciones norteamericanas llegue a haber alguien que vea hacia adentro de su país y que piense en la recomposición de su propia patria tan abandonada por esos depredadores guerreros que nada más andan viendo qué hacen afuera y olvidan totalmente su pueblo, porque lo único que les interesa son cuestiones muy particulares de un grupo pequeño. Aquí en este caso, fíjense, el maestro Gerardo Castilleja, el simbolismo de que el presidente Vladimir Putin haya destacado cómo es importante revivir la alianza que existió entre Rusia y los Estados Unidos precisamente para derrotar al fascismo que tanto nos hablaban y nos machacaban desde chicos y que lo supimos de esta aberración que es el nazismo y que sin embargo lo tenían ellos escondido y bajo la manga para utilizarlo en el mejor momento, así como utilizan todo tipo de terroristas para golpear diferentes intereses y países. Adelante, maestro, te escuchamos. Gracias, Celeste. Buenas tardes a nuestros amigos, aquí a mis compañeros de la mesa. Efectivamente, hay que recordar
lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El coronel retirado Frank Cohn, un militar, un veterano de guerra, todavía vive, 97 años, dijo algo muy interesante. Dijo: cuando se reunieron las tropas estadounidenses, se encontraron en el río Elba el 25 de abril de 1945, se encontraron las tropas soviéticas con las estadounidenses. Este coronel recuerda ese momento porque él estaba ahí y dijo: sí, efectivamente había una devastación enorme alrededor de toda Europa, pero el espíritu que había entre nosotros era correcto. Éramos aliados, éramos amigos. Y esto es lo que está señalando Putin en su mensaje del Día de la Victoria, del fin del aniversario de la rendición de la Alemania nazi, cuando Putin claramente dice: el recuerdo de los defensores de la patria es sagrado para nosotros. Damos crédito a los miembros de la resistencia que lucharon valientemente contra el nazismo. Tanto las tropas aliadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Recordamos, dice Putin, la alianza, la hazaña de los soldados chinos contra el militarismo japonés. Todos esos esfuerzos no deben ser olvidados. Y entonces lo que está haciendo Putin es un ejercicio para tocar las cuerdas, llamémosle las cuerdas de la memoria, que no se pierda ese espíritu que se tuvo en un momento, para que los sectores más sensatos en los Estados Unidos, en Europa y en Occidente lo recuerden. Porque quiero hacer una breve reflexión de lo que ocurrió cuando, ustedes saben, el 2 de mayo, 2 drones desplegados por Ucrania atacaron la residencia oficial de Putin. Y no solo es ese hecho, sino toda la banalidad insana que mostraron los líderes estadounidenses mintiendo y disimulando que no sabían del ataque. Ahora, vean lo que los propios directores de inteligencia nacional, como Avril Haines, que es la directora nacional de inteligencia de Estados Unidos, no solamente fue banal, fue arrogante, y el propio vocero del gobierno de Biden, John Kirby, simplemente dijo de una manera así, como si no importara lo que hicieron. No sabemos lo que pasó, dijo el vocero, todavía lo estamos evaluando. Puedo asegurarles que no hubo participación de los Estados Unidos. Y ahora la versión de los medios es que los propios rusos hicieron estallar drones que ellos mismos habían lanzado. Esto tiene que verse en el sentido de que estamos al borde de una conflagración nuclear, y la responsabilidad de los líderes occidentales al lanzar un ataque así, que claramente Rusia dijo: esto es un acto terrorista, y Estados Unidos y la OTAN lo están llevando a cabo, lo planificaron, y son métodos terroristas que ahora emplea el régimen neonazi de Kiev. Así que para Rusia es muy claro lo que está pasando. El mundo no puede caminar como zombie ante esa posibilidad de una conflagración nuclear. Creo que es momento de que estas ceremonias de aniversario del fin de la guerra tienen que hacer reaccionar a la población, no solo de Occidente, sino de todos los países, de lo cerca que estamos de una crisis de confrontación nuclear. Por eso es tan importante tomar y sopesar las palabras de Putin y de todos aquellos que estén buscando una salida negociada, que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno europeos niegan que exista, pero por supuesto que debemos de pelear por ella. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y regresamos con el doctor Rodolfo Darza Rovira y con Ceci Tapia. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, aquí en Radio Cañón, las 7:60, y si nos escucha de manera diferida, puede ser en el canal de Voces del Periodista y puede ser también en Radio La Nueva República a través de la red. Bueno, queridos amigos, yo le pido al doctor Rodolfo Darza Rovira
científico mexicano y también defensor de derechos humanos. ¿Qué nos puedes contar, doctor querido, sobre la recepción de premios y de quienes están premiando, van a premiar el próximo 14 de mayo, por ejemplo, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de una asociación internacional de mujeres juezas? Dios mío, ¿dónde está todo esto? Por otra parte, también se mencionó el premio al rector Enrique Graue, allá en España, ¿no? Por estos intereses pues de ultraderecha, y esos mismos que también mencionó el presidente en la mañana, por ejemplo, como ese premio que se le dio a Lorenzo Córdoba por el mismo Almagro de la OEA, de lo que hoy también mencionó el señor presidente, que no sirve pues para poca cosa más que para avalar golpes de Estado. Te escuchamos con atención, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Buenas tardes, querida Celeste, buenas tardes, amigas y amigos. Efectivamente, los galardones internacionales de la oposición, pues hablar de ello es muy interesante. Para poder trepar a los estratos cada vez más altos del poder, se acostumbra a llegar a ellos con bombo y platillo. Pero ¿cómo lograrlo si usualmente quienes codician los puestos de poder y los privilegios económicos, como son menores, se encuentran demasiado ocupados conspirando y derribando posibles rivales, como para poder realmente ser productivos y creativos y poder aportar algo al país y a la humanidad? ¿Cómo hacerlo si en el fondo se trata de eminencias grises que carecen realmente de méritos propios? Un ejemplo son los exrectores de la UNAM, posteriores secretarios de salud, del neoliberalismo, cuyo currícula al momento de acceder a la rectoría era mucho menor que el de los verdaderos académicos y científicos universitarios, evidencia de que se trata entonces de meras maniobras políticas. ¿Cómo crear entonces la ilusión al público de que se tratan de figuras prístinas, legítimas, que pues hay que engañar, ¿verdad? Montando sin esfuerzo, que no sea político, un escenario de oropel y sin valor real alguno. La solución es el intercambio de preseas, de premios, de distinciones, con lo que intentan acreditar su escaso valor humano y profesional. Las condecoraciones son buenas para quedar bien con el premiado de quien se espera su agradecimiento. Son buenas tanto en época de vacas flacas como gordas, y son particularmente apetecibles en momentos de transición y momentos electorales, atraen reflectores y publicaciones. La solución que ha encontrado la oposición es buscar ser premiados por avales y aliados políticos en el extranjero. Y un buen sitio para ellos es sin duda España. Ahí tenemos a Enrique Graue recibiendo el 5 de mayo el título honorífico de honoris causa por la Universidad de Sevilla y más recientemente el premio de la Universidad de Granada. Es interesante señalar que entre 2017 y 2023 generó Graue gastos por casi 80 millones de pesos, por ejemplo, entre otras cosas, con 463 viajes internacionalmente entre 2015 y 2020. Se premia entonces por fortalecer la infiltración neoliberal en la máxima casa de estudios. En marzo pasado, la doctora Teresita Corona Vázquez recibe el título académica correspondiente extranjera de la Universidad de Murcia, España. Sin embargo, ella es presuntamente corresponsable de tortura médica y crimen de lesa humanidad contra 474 pacientes en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía con los que experimentaron. Bueno, entonces, ¿dónde están los derechos humanos? No parece que a España le importen. Norma Lucía Piña, ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se lleva el premio Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. ¿Pero alguien sabe qué hizo Piña entre 2022 y 2023 para merecerlo? Yo no lo sé. Recordemos a Enrique Krause, que en 2021 recibió el premio de Historia Órdenes Españolas, por su visión, fíjense, visión independiente, pues nada más de él, de la historia mexicana, donde se conjugan los elementos indígenas con la cultura cristiana. Un caso interesante es el de General García Luna. En 2001, el gobierno de España, o España nuevamente, le otorgó la condecoración de la Orden de Mérito Policial con distinción roja, por trabajar de manera conjunta y destacada en contra del terrorismo. En 2004, la International Association of Law Enforcement and Intelligence Analysis le entregó el premio
al servicio profesional en la categoría ejecutivo de área de Procuración de Justicia. Ese mismo año, el Buró Federal de Investigación, es decir, el FBI, le otorgó un reconocimiento por sus investigaciones y arrestos de fugitivos. En 2006, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, le otorgó un distintivo de plata de la Secretaría General, por mencionar solo algunas de las condecoraciones internacionales que se llevó García Luna. En el caso de él, pues los mismos que inicialmente lo condecoraron, después lo apresaron. ¿Quién los entiende? Seguiremos viendo entonces estos premios y analicemos a qué intereses responden el otorgamiento de los mismos, y que usualmente no coinciden con los mismos intereses de nuestro pueblo. Es cuanto. Gracias, doctor querido. Bueno, precisamente van a ser los antipremios. Es como cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, presidente que ha tirado más bombas, ¿no? Y que, bueno, entre otros, ¿no? Y bueno, vamos a pasar con nuestra querida Ceci Tapia. Ceci, querida, ¿qué nos dices sobre redes o el tema que quieras compartir? Adelante. Muchísimas gracias, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Pues rápidamente vamos a platicar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no solamente, como ya lo comentaron nuestros panelistas, que ya respecto al premio que se va a dar, etcétera, etcétera. No, un poquito más allá. Resulta que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación algo está sucediendo, algo muy extraño, porque pareciera que, aunque se habla de que no se está hermanado, resulta que el día de ayer negaron este tema del plan B de esta reforma electoral, pero resulta que la ministra Norma Piña hace un comentario respecto a que en la democracia, que es constitucional y que es el procedimiento para México y todo, pues en todos los medios legales y también para la elección popular, resulta que el comentario dice no es obstáculo, y habla del artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla justamente de la iniciativa y formación de leyes, pero en ningún momento es lo que a ella se refiere, que es salvaguardar la expresión de las minorías. Y aquí la preocupación tan grande es, ¿cuáles son las minorías? Las personas que en ese momento es la oposición y que están en desacuerdo sobre el Vox Populi de más de 30 millones, y este es un tema muy importante. Yo creo que hay que desarrollarlo un poco más profundamente, porque no se habla solamente quizá de este odio a los pobres, que tanto se ha dicho, de este odio a las mayorías ignorantes, pero ignorantes respecto a la calidad educativa que no se ha dado, porque así han sido los últimos sexenios. Entonces, ¿cuáles son las mayorías que pueden votar por un presidente, pero que no pueden votar por una ley que quite instituciones que han dañado el erario público y que han estado ya llenas de corrupción? Este es un tema bastante delicado. Entonces, yo creo que sí sería muy importante aclarar, cuando además esta corte que no está teniendo liderazgo, porque los jueces federales siguen haciendo cosas súper interesantes, como desbloquear, y corruptas, por supuesto, como desbloquear cuentas bancarias de la hija del Azul, que es uno de los líderes del cártel de Sinaloa, recordando que se había dicho al principio de este sexenio, abrazos no balazos, y que han sido tan criticado, pero resulta que la Auditoría Superior de la Federación y donde está ahorita Pablo Gómez, han detenido más de 4,000 cuentas, las han embargado, y ahorita las están liberando la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a amparos. Entonces, no está funcionando, algo está súper mal, y de la misma manera han dejado libre al Güero Palma, pero después vuelto a detener por un homicidio. Es decir, este juego entre ambas federaciones está sucediendo mal, pero yo creo que es importante que las instituciones no solamente se sienten, porque no es una guerra entre ellos por el poder, es un momento en que deben de gobernar el país, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo este terrible trabajo. Pero bueno, que ya Celeste, yo creo que hasta aquí en este momento llegamos. Gracias, Ceci. Un abrazo, queridos amigos, sigan en esta frecuencia porque aquí se escucha con pluralidad. Gracias, maestros queridos, cuídense mucho. Hasta la próxima, gracias.